Hola a todos, mi nombre es Natalia Cerón Cortés, soy especialista en genética médica de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud. Reciban un cordial saludo todos. Agradezco a la Fundación Colombiana de Enfermedades Huérfanas y a Julio César por esta invitación. Eh, este espacio creo que es un llamado a todos a generar empatía, a promover todas estas estrategias educativas para promover especialmente la educación sobre ciertas entidades como lo es la fibrodisplasia osificante progresiva, una enfermedad que si bien es rara, pues tiene un gran impacto en la salud del paciente. Por ende, hoy en su conmemoración, aprovechamos esta oportunidad pues, para hacer este webinar en donde vamos a abordar algunas generalidades sobre la parte clínica, sobre la parte del diagnóstico y lo más importante, recomendaciones sobre el manejo de esta enfermedad. En esta primera presentación, lo que quiero dar a conocer es la importancia que tiene una identificación, un diagnóstico oportuno de esta enfermedad y cómo puede impactar en el pronóstico. En las primeras imágenes, donde se observan unos pies, pueden todos observar esa desviación que hay a nivel del primer dedo. Este es uno de los signos clínicos más importantes que se encuentran en casi un 97% de los afectados con esta patología, que puede ser un indicio de esta enfermedad y que puede llevar a nosotros a tener una intervención oportuna que evite desenlaces, como pueden ver en las imágenes inferiores, donde pues ya esta osificación, que es la característica de la enfermedad, pues llega a ser ya de una forma mucho más severa o grave. Pero, ¿qué es la fibrodisplasia? Esta es una enfermedad genética rara, está dada por la afectación en el gen ACVR1, que este es un receptor, una molécula de señalización que permite la osificación. Es una enfermedad que se caracteriza por ser progresiva, es decir, que avanza con el tiempo y es incapacitante en el sentido de que las complicaciones generan inmovilidad, la cual es acumulativa y no son reversibles. Entonces, esta es la mayor importancia que hay a nivel clínico, que son pues estas complicaciones que limitan el día a día de estos pacientes. Su prevalencia es baja, esta es una prevalencia estimada a nivel mundial, como pueden ver es una enfermedad ultra rara, y sí, pues digamos que de una forma resumida la podemos nosotros, o me gustaría a mí darla a conocer, es como una patología que tiene afectación sobre todo a nivel estructural, ya que puede causar alteraciones malformativas, así como también deformativas, haciendo referencia a malformativas a la imagen que tenemos del pie de este bebé, en donde se ve esa desviación que mencioné del primer dedo, siendo este el primer signo clínico, entre otras manifestaciones que se pueden dar a nivel postnatal. Tener en cuenta que la edad de presentación, si bien puede ser desde la parte neonatal, también el pico de estos procesos de osificación se da sobre todo en la infancia y en la adultez temprana. Esta deformidad o malformación que mencioné, que es el signo clínico inicial de la patología, se conoce médicamente como hallux valgus. ¿Qué significa esto o en qué consiste esta malformación? Una alteración a nivel de los huesos del pie, especialmente lo que es el metatarso y las falanges, que hacen que tenga esta configuración el pie. Esto es importante, generalmente es en los dos piecitos o bilateral, puede ser unilateral, que sería una forma típica, pero es importante reconocer este signo porque incluso a nivel prenatal, en las ecografías prenatales también se puede identificar y puede ser un aviso temprano que nos invita a nosotros a hacer una intervención incluso desde el nacimiento. Otro aspecto que quiero resaltar aquí en esta imagen es la parte de las gestaciones. Las pacientes que tienen esta condición también pueden quedar embarazadas y esto es un aspecto importante a resaltar porque el embarazo se consideraría como un embarazo de alto riesgo, requeriría unas intervenciones específicas, entre ellas, por ejemplo, el tema de la medicación, ver qué se va a hacer. Por otro lado, hay riesgos inherentes con la enfermedad, el hecho de que pueda haber una restricción de la pelvis en el caso del momento del parto, entonces buscar estrategias para poder
en este caso dar a luz, o asimismo hay inherente a esta patología un riesgo aumentado de tromboembolismo, de trombosis, entonces pues también son aspectos que hay que tener en cuenta durante la gestación en las pacientes que quieren quedar embarazadas y de todas formas, pues para poder prevenir, pues están los anticonceptivos recomendados, los anticonceptivos orales. Si bien este es el signo inicial, otra de las características de esta patología es la osificación heterotópica. Esta hace referencia a la formación de hueso a partir de tejidos blandos, como son el músculo, los tendones, las fascias, que son esas capas que protegen a los músculos, los cuales inicialmente tienen una configuración, sin embargo, debido a la mutación en este gen, lo que hace es que ese camino que hace que se diferencie en el músculo, en tejido como las fascias, se convierta ahora en hueso. Eso es lo que llamamos osificación. Y hay una característica en esta patología y es que la osificación puede ser en varios patrones. El principal es que se dé a nivel del eje axial, es decir, la parte roja que tienen en la imagen es como toda nuestra parte central. La osificación inicialmente está a este nivel y a medida que progresa la patología, pues se da a nivel apendicular, es decir, en las extremidades, como tienen ahí señalado en la imagen con la parte azul, que sería progresivamente. Otro de los patrones que se ha identificado es rostro caudal, es decir, de arriba hacia abajo, y también dorso ventral, es decir, de atrás hacia adelante. Estos son los patrones de osificación que se dan conforme avanza la enfermedad y pues por lo que es progresiva, conforme avanza el tiempo, pues estos son los patrones que pueden ocurrir o los niveles del cuerpo donde se puede dar esa osificación, la cual, si bien es como la parte importante de la enfermedad, estos son consecuencias de inflamación. Esta enfermedad, adicionalmente a estos aspectos, resulta que se caracteriza por la aparición de unos brotes que son episodios de inflamación de tejido, inflamación aguda, que si bien pueden resolverse de forma autolimitada, la mayoría lo que hacen es, digamos que en cierta forma cicatrizar, pero en forma de hueso, que esa es esa osificación heterotópica de la que estoy hablando. Estos, si bien se dan de forma episódica, no es como la constante de la enfermedad. El tema es que estos deben prevenirse porque son los que, pues, digamos, incentivan esa progresión de la enfermedad. Por otro lado, si bien la enfermedad como tal puede causar estos brotes o estos episodios de inflamación de forma espontánea, también hay ciertos aspectos que como entidades de la salud debemos conocer para evitar que se impacten dentro de lo que es el estado de salud del paciente para evitar estos brotes. Entre esos está la vacunación, las cirugías invasivas, la toma de biopsias, por ejemplo, son procedimientos médicos que en una persona sin esta condición podrían pasar, digamos, con una recuperación breve. Sin embargo, en esta condición tienen esa característica y es que pueden precipitar estos brotes que al final pues pueden terminar en osificación y comprometer pues el estado de salud del paciente. ¿Qué pasa con esas osificaciones? Eh, Inicialmente la patología, si bien se puede reconocer por el hallux valgus, también se puede identificar por masas palpables en el cuerpo de los niños o también por nódulos a nivel del cuero cabelludo. Nódulos es lo mismo que una masa. Estas alteraciones normalmente, digamos que uno como médico puede llegar a pensar inicialmente que pueden ser lesiones o tumores que necesiten una biopsia y es ahí donde se entra como en un círculo vicioso en que se intenta biopsiar la patología, se intenta biopsiar esa masa, lo cual termina en exacerbar lo que son esos brotes de inflamación. Todo esto se podría evitar si uno pues de antemano tiene el conocimiento sobre esta patología y que este puede ser un indicio. Entonces es importante reconocer que si bien la manifestación inicial son los hallux valgus, también esta puede ser otro motivo de consulta por lo cual los pacientes lleguen a los profesionales de salud. Con las complicaciones, las más relevantes, entre ellas está la restricción de la movilidad articular. Dependiendo de dónde se dé la osificación, pues va a haber una limitación posterior
para el movimiento. Entonces, si yo tengo una osificación en el hombro por un trauma, por ejemplo, tuve un trauma, tuve un proceso inflamatorio, tengo una osificación, esta al final no me va a permitir tener una buena movilidad de esta articulación, lo cual al final va a terminar afectando, digamos, esa independencia, por ejemplo, en la vida del paciente, que es lo que uno quiere evitar, pues teniendo estas recomendaciones de evitar traumas, adecuar el entorno para estos pacientes. Entre otras, también está incluso la parte del compromiso y del habla y la deglución. Otros sitios donde se puede dar la inflamación es a nivel cervical. Desencadena una osificación y finalmente va a causar que esa osificación, uno, impida la movilidad, dos, empiece a afectar estructuras que participan de lo que es la deglución, incluso si se genera un movimiento exagerado de esta articulación en la parte mandibular, por ejemplo, un estiramiento, una apertura bucal exagerada, puede eso desencadenar inflamación, lo que puede terminar en una anquilosis o por decirlo de otra forma, una osificación en esta parte que va a impedir lo que es, por ejemplo, la apertura bucal, que puede ocasionar alteraciones en la deglución porque no puede abrir la boca para poder alimentarse o incluso hasta riesgos de broncoaspiración. Entonces, estas son una de las complicaciones que hay que tener en cuenta y la más severa es la restricción de la parte respiratoria. Nuestra caja torácica, que es la que nos permite a nosotros inspirar, expirar, necesita de los músculos que se encuentran entre las costillas para poder generar como ese mecanismo respiratorio. Si llega a haber una inflamación a nivel de estos músculos o a nivel de las fascias que protegen estos músculos, puede posteriormente hacerse una restricción de la caja torácica. Digamos que esta se vuelve rígida. Al hacerse rígida, esta no va a permitir que entonces uno inspire y expire. Entonces puede confluir en una insuficiencia respiratoria que pues realmente es una de las complicaciones más severas y es como la parte, el desenlace más severo en esta patología. Hay otras manifestaciones que se deben conocer, o entre esas está, estos pacientes pueden tener desviaciones a nivel de la columna o escoliosis, principalmente porque las bandas de osificación se dan a nivel paravertebral, es decir, al lado de las vértebras, y como esto pues al final queda rígido, puede dejar a la columna en posturas anómalas que al final terminen en una escoliosis que puede ser una complicación de la enfermedad. Otra de las manifestaciones también es la aparición de osteocondromas. Estos son masas que se forman a nivel óseo. Aquí en la imagen, en donde está AB, podemos ver, por ejemplo, la ubicación de una masa. La presentación de estas masas normalmente en estos pacientes se da a nivel de la tibia, que es el hueso que más se compromete, y en la parte siguiente podemos ver las radiografías de cómo se pueden ver esas masas sin llegar, digamos, como a biopsiarlas o de pronto a intervenir con el fin, pues, de pronto de hacer una asociación de varios síntomas, uno sospechar la enfermedad y asimismo evitar de pronto causas que desencadenen los brotes. Entre otras patologías que ellos pueden presentar está también la hipoacusia, debido a que en el oído medio nosotros tenemos unos huesitos que esos se encargan de la parte auditiva. Estos pueden verse afectados y por ende pues comprometerse la audición. Asimismo, como hay esa, digamos, como esa formación ósea constante, el riñón también se va a ver un poco afectado en el hecho de que va a haber un recambio óseo mayor, que esto puede terminar en formar cálculos a nivel renal. Esto es importante porque asociado, por ejemplo, a una inmovilidad secundaria pues a la condición basal, puede esto propender a que se desarrollen cálculos, entonces es importante mantener una buena hidratación. Otro de los hallazgos que también se mencionan es un riesgo que hay de trombosis, sobre todo a nivel de miembros inferiores. En este caso, recomiendan hacer un Doppler con el fin de descartar que sea una trombosis o por el contrario, de pronto por un trauma o algún aspecto
pueda ser entonces un brote. Es importante también ahí servirse de los paraclínicos como un ecodoppler para poder diferenciar entre lo uno, si fue una trombosis o si de pronto es el inicio de un brote de característico de la enfermedad. Entre los estudios que se pueden hacer, las radiografías son las más importantes, como les mencioné, de pronto para poder identificar las masas, para poder caracterizar esas malformaciones, para poder ver el compromiso de la columna. Si bien cuando se presentan las osificaciones, ya a medida que pues la enfermedad progresa, hay cuadros clínicos evidentes, como en la imagen C, donde se ve los puntos de osificación y se ve la alteración a nivel de la columna. También la radiografía lo que permite ver es la formación, como en la parte de la imagen D, la formación de hueso fuera de lo que normalmente pues, es esta estructura ósea. Entonces, en la imagen D, por ejemplo, es una radiografía, ahí se observa en la parte central la columna y donde están señalando las flechas es una banda de osificación que no debería estar ahí. Entonces, esto nos ayuda también a poder sospechar esta enfermedad y terminar solicitando pues el estudio genético, que es el que nos permite hacer la confirmación diagnóstica de esta patología. Muchas veces pues se puede solicitar solo el gen que hablamos al inicio para poder diagnosticar la enfermedad. Sin embargo, cuando son cuadros clínicos de pronto atípicos o difíciles, puede uno solicitar también un estudio genético más amplio de displasias esqueléticas. Lo que uno espera pues es que aparezca la mutación en este gen. Normalmente estas mutaciones son de novo, es decir, se dan de forma espontánea en los pacientes. No, lo que uno normalmente encuentra es que no hay progenitores afectados, los padres son sanos, asimismo los hermanos, como de este caso índice. Eh, pues también, y el hecho de que estos pacientes, como les mencioné al comienzo, pues tienen esos riesgos implicados en la parte del embarazo, tampoco normal, pues no tienen una descendencia. En caso de que ellos se decidan, estos pacientes decidan tener hijos, pues si bien se aborda como un embarazo de alto riesgo, también se debe tener en cuenta que hay algunas herramientas que permiten que se haga incluso un diagnóstico preimplantacional o que se haga incluso un diagnóstico a nivel prenatal que pueda permitir pues tener la mejor atención posible en estos pacientes con el fin de evitar pues complicaciones. Si bien esta enfermedad se caracteriza por la mutación de este gen, es una enfermedad con una herencia dominante, es decir, que tiene la posibilidad de heredarse en la descendencia en un 50%. Esto es importante con el tema pues, de la parte reproductiva y de todas formas, pues lo que les mencioné anteriormente, pues en caso de que se sospeche en la familia, una evaluación clínica de la familia puede ser suficiente para poder descartar de que los padres no tienen esta mutación o si uno lo ve necesario, pues puede solicitar la mutación también en los padres con el fin de hacer una segregación completa pues del cuadro en las familias. Si bien ya con esto abordamos como toda la parte inicial clínica y paraclínica, quise abordar la parte de la evaluación inicial porque si bien lo anterior es relevante, lo que genera más impacto es las evaluaciones iniciales con el fin de obtener un concepto del estado basal del paciente para fijar unas metas y con eso uno poder ver cómo puede intervenir. Si bien esta patología no tiene una cura, sí tiene la posibilidad de tener un abordaje multidisciplinario, un manejo multidisciplinario que le permita cambiar el pronóstico de vida que puede incluso prolongarlo un poco más. Lo que se ha establecido hasta ahora es que el pronóstico de estos pacientes está entre los 40 a 60 años, relacionado a que por las complicaciones, especialmente el compromiso a nivel torácico, la insuficiencia respiratoria, pues es una de las que pues lleva a estos pacientes a fallecer. Entonces, es importante que al diagnosticar la enfermedad se haga una evaluación inicial con el fin de conocer el estado basal del paciente para poder intervenir oportunamente. Entonces, en cabeza de todo esto, pues estamos los genetistas,
quienes hacemos el diagnóstico, empezamos toda esa ruta multidisciplinaria. En esa ruta multidisciplinaria está el ortopedista, está el cirujano de columna, está la parte de fisioterapia y rehabilitación, incluso neumología y cardiología, por la parte que hablamos del compromiso torácico. Y si bien hay varias recomendaciones, entre las más importantes está evaluar la funcionalidad de los pacientes, ver sus arcos de movimiento, evaluar el riesgo de traumas, el riesgo de caídas. No está recomendado cirugías de rutina, solamente cirugías que sean de urgencia o que considere una situación grave. Asimismo, en la parte de rehabilitación, tener en cuenta que estos pacientes pueden ser meritorios de herramientas de asistencia, como por ejemplo andadores, bastones, silla de ruedas, con el fin pues, de evitar ese riesgo inherente que pueda haber al trauma. En la parte de fisioterapia y rehabilitación, se recomienda hacer un ejercicio activo, suave, también se recomienda la hidroterapia. Esta es en la parte como de articulaciones. Es interesante que a nivel respiratorio también la parte de terapia respiratoria que se puede hacer en esta patología es uno, cantar, o también utilizar silbatos para poder conservar la función respiratoria o la capacidad pulmonar. Entonces, sí, son estrategias que se pueden hacer incluso desde casa, pero que tienen un impacto muy grande en el paciente que hace que garantice en cierta forma o que conserve esa independencia, que es lo que uno más procura con todas estas estrategias. Por otro lado, como mencioné, si hay un compromiso pulmonar a futuro, es importante tener un concepto inicial de cómo está a nivel pulmonar, con estudios de espirometría, cómo está durmiendo, por ejemplo, y también hacer un ecocardiograma o una evaluación del corazón con el fin de ver este paciente cómo se encuentra y así poder hacer los seguimientos posteriores. Los seguimientos se pueden hacer, cada uno tiene como su particularidad de seguimiento, sin embargo, en general son cada 6 meses, incluso algunos son cada año, pero esto no quiere decir que uno no vuelva a ver a los pacientes, sino que cada uno tiene su seguimiento de forma individualizada, porque uno igual puede citarlos incluso mucho antes con el fin de tener una atención mucho más personalizada. Sin embargo, pues digamos que de lo que va a partir el número de seguimientos será pues la condición clínica del paciente, de cómo se encuentra. Entre otra parte del eslabón de las evaluaciones iniciales está también nutrición y fonoaudiología. Estos pacientes, si llegan a tener una osificación a nivel mandibular, puede desencadenar algún trastorno alimentario, puede llegar a causar una desnutrición, por lo cual es importante hacer la evaluación nutricional con el fin de ver, uno, si de pronto hay que modificar las texturas del alimento, si de pronto hay que considerar otro tipo de estrategias para alimentar, incluso en casos severos de osificación que puede implicar un mayor riesgo de broncoaspiración, se ha considerado también la nutrición con gastrostomía como una opción para mantener el estado nutricional del paciente. Y en el caso de fonoaudiología, sobre todo pues para la parte de la evaluación de la deglución. Eh, en ambos componentes, y aquí puse también la parte de suplementación e hidratación, porque estos pacientes, pues a raíz de la desnutrición, pueden tener deficiencias vitamínicas o sobre todo de vitamina D o de calcio. Entonces, estos pacientes es importante que se les haga este seguimiento nutricional con el fin de garantizar, en cierta forma, uno, eh, la estabilidad del cuerpo, pues con el fin de evitar todas las complicaciones. Asimismo, la hidratación, como lo mencioné al comienzo, pues para evitar incluso o intervenir de alguna forma en la formación de cálculos renales. Esto es lo que ya habíamos mencionado. Otro especialista importante que hace parte de esta enfermedad en los seguimientos es el odontólogo. Ellos tienen que encargarse sobre todo toda la parte de la salud oral, toda la parte preventiva, con el fin de evitar procedimientos
que puedan causar brotes. Asimismo, se recomienda que no hagan bloqueos mandibulares, que eviten movimientos exagerados de la mandíbula con el fin de evitar algún brote o alguna inflamación. Hay guías donde se dice qué tipo de recomendaciones se debe hacer en cuanto a la salud oral. Sin embargo, pues esto ya es una competencia de parte de los odontólogos que en cuanto a lleguen a consulta, pues se debe informar que el paciente pues debe informar que tiene esta condición para que se tengan las precauciones necesarias. Finalmente, están estos otros especialistas, ya he hablado un poco sobre ellos, también sobre la herramienta del Doppler venoso, pero no vamos a dejar de un lado la parte emocional de nuestros pacientes. Estos pacientes requieren un seguimiento por psicología o psiquiatría, dependiendo pues del estado del paciente, con el fin de garantizar ese acompañamiento emocional y también pues con la familia elaborar una estrategia de contención debido pues a las complicaciones que son de esta patología que pues son significativas e impactantes en todos los sentidos, digamos, para los pacientes. Entonces, dejo esta diapositiva como un resumen de todos los especialistas que deben ver estos pacientes, de la continuidad que deben seguir y pues que de todas formas es un trabajo multidisciplinario, no únicamente de los médicos, ya que incluso participan otras especialidades y es importante que uno esté de la mano de cada uno de ellos para saber cómo puede intervenir y cuáles pues las posibilidades de manejo. Hay unas situaciones especiales que son parte de los pilares fundamentales del manejo. Entre esas está lo que hablamos, evitar traumas de tejidos blandos, entonces no se recomiendan biopsias, inyecciones intramusculares, se prefiere la vía subcutánea, la vía de la venopunción para, por ejemplo, aplicar medicamentos. Se recomienda evitar procedimientos odontológicos como los bloqueos mandibulares que ya mencionamos. Se sugiere que se adapte el entorno y se establezcan medidas de protección, por ejemplo, utilizar pasamanos, nivelar superficies, asistencia para desplazarse. Incluso en niños se recomienda un casco protector con el fin de proteger el cuerpo del impacto para evitar esos brotes e inflamaciones. Está también las recomendaciones, por ejemplo, para los niños. En la parte escolar se sugiere que ellos tengan un auxiliar en la escuela que los esté apoyando y que los esté vigilando para poder ellos como digamos, compartir de la forma más habitual, por decirlo así, en la escuela. Se recomienda también la ayuda de terapia ocupacional para poder garantizar esta introducción del paciente dentro del ambiente escolar. Y en la parte de actividad física, si bien esto aplica para todos, es importante que en el colegio sepan que estos pacientes no deben tener deportes de alto impacto o hacer estiramientos exagerados, puesto que esto puede llevar a desencadenar estos brotes. Entonces se recomiendan sobre todo ejercicios acuáticos en agua, así como la hidroterapia que anteriormente mencionamos, y se recomienda pues cantar en la parte de la capacidad pulmonar que mencionamos. Con la vacunación hay un tema especial y es que se prefieren las vacunas subcutáneas. Hay que evitar las vacunas intramusculares, especialmente lo que es difteria, tétanos, porque son las que más causan estos brotes inflamatorios. Por otro lado, si bien, por ejemplo, está la vacuna de la influenza, esta se sugiere que se aplique con ciertas recomendaciones porque sí es importante en estos pacientes evitar las infecciones respiratorias. Ellos, un cuadro gripal puede desencadenar un brote. Entonces, si bien hay vacunas que tienen contraindicación, hay otras que toca sopesar como el beneficio y el riesgo, pero lo más importante es que el entorno de los pacientes también cumpla un esquema de vacunación riguroso con el fin pues de generar como esa barrera y que también esta funcione como un mecanismo de protección. Si el paciente está en un brote, no puede ser vacunado, tiene que esperar un tiempo hasta que el brote cese para poder ser las vacunas aplicadas. Entonces, esta también es otra recomendación que se tiene que tener en cuenta
en caso de que se lleve los niños al proceso de vacunación. Finalmente está como situación especial el manejo del brote. Eh, los brotes normalmente se pueden manejar con corticoides. Un ejemplo de un corticoide es la prednisona o si de pronto reconocen prednisolona. Puede hacerse endovenoso dependiendo de la severidad del brote. Esta tiene que hacerse en las primeras 24 horas. Lo ideal es intervenir rápido para evitar esa progresión o esa exacerbación severa. De mantenimiento, uno puede utilizar los analgésicos que conocemos, ibuprofeno, naproxeno, no están recomendados los opioides y de todas formas también otra estrategia para manejar el dolor puede ser el uso de compresas frías locales con el fin pues de disminuir este aspecto inflamatorio. Ahora, los pilares fundamentales del manejo está uno en el abordaje multidisciplinario, dos está en la parte de evitar los brotes que ya vimos y una de las partes, uno de los pilares más importantes y que lo dejamos ya para finalizar son las terapias modificadoras. Entonces recordemos que esta patología está dada por mutaciones en el gen ACVR1. Aquí en la imagen, en la flecha roja, pueden ubicar dónde está la proteína que forma este gen. Si se dan cuenta, este tiene una estructura en donde tiene varios ganchitos. Todos esos ganchitos funcionan como un receptor, es decir, una molécula de señalización que está en toda la membrana celular. ¿Qué sucede con este receptor cuando está mutado? Que tiene un exceso de actividad. Al mutarse, este funciona más de lo normal. Al funcionar más de lo normal, se vuelve sensible a moléculas como la activina A, que es la que está en la parte superior, que confluye en un aumento de las vías de señalización que se encargan de osificar, que son las moléculas representadas en la parte inferior como es MAD1, 5, 9. Al desencadenarse toda esta cascada de señales, llevan a que a nivel del ADN se produzcan, se genere una activación de genes que se encargan de la osificación. Entonces, digamos que todo empieza con el receptor, pero hay una señalización debajo de él que desencadena estos cambios a nivel estructural y que al final, pues el conocimiento de esta vía ha favorecido la formación de terapias modificadoras, entre esas las que están en la imagen, que son los agonistas de la vía del ácido retinoico, los inhibidores de la activina A, como les mencioné, que es la molécula que como que potencia ese efecto del receptor, o inhibidores como tal de receptor, que también se encuentran en investigación. Hoy por hoy, la única terapia aprobada por la FDA es el palovaroteno, es decir, un agonista de la vía del ácido retinoico. ¿Qué es lo que hace este medicamento? Contrarrestar esa vía de señalización que osifica. Digamos que trata como de pelear con esta vía para que no confluya, sino que se mantenga controlada. Esta terapia está indicada en mujeres por encima de 8 años y varones por encima de los 10 años. Su indicación está dada para manejo de brotes o también para manejo profiláctico con un cambio en la titulación de las dosis cuando se dé un brote. Todo dependerá de la condición del paciente. ¿Qué es importante con esta medicación? Si bien está aprobada por la FDA, el Consejo Internacional de Fibrodisplasia Osificante también recomienda que si uno la formule debe llevar a cabo una capacitación, por decirlo así, para poder formularse. Por otro lado, pues digamos que en Colombia no está aprobada. Si uno la desea formular, pues como no está dentro del plan de beneficios, tiene que hacerlo como vital no disponible. Esto significa que tiene que hacerse, pues, digamos, un trámite administrativo con el INVIMA, quienes evalúan la situación y al final serán quienes den la aprobación o no de la formulación del medicamento. ¿Qué pasa con estos vitales no disponibles? Requieren uno del diagnóstico genético y dos de una junta multidisciplinaria que formule el medicamento.
Sin embargo, hasta hoy, pues digamos, en Colombia como tal no hay una regulación o una estructuración, por ejemplo, de esas juntas, lo que hace de pronto un poco difícil y lo que hace que se dilate un poco los procesos a nivel administrativo. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta a nivel del país, que hay la posibilidad de formularlo, sin embargo, pues con ciertos procesos inherentes a la parte administrativa. Este medicamento se puede dar a nivel oral, son cápsulas. Los efectos adversos, el que más han informado o el más importante es el cierre de las placas de crecimiento en los niños, por ende, pues tiene esta indicación por encima de esta edad. Eh, de, de todas formas, se puede formular en menores de esta edad, pero con consideraciones especiales y de acuerdo al peso. Como les dije, todo depende de la condición del paciente. Su costo pues es de $70.000, casi que 400 millones de pesos colombianos. Entonces, pues digamos que así como todas las terapias en general para las enfermedades raras, pues tiene un costo significativo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este medicamento lo que hace es evitar la osificación. Si se evita la osificación, pues por ende se va a tener una oportunidad distinta en donde no va a haber complicaciones a nivel, por ejemplo, de la parte de la deglución, donde no va a haber complicaciones respiratorias y al final, pues ese es el impacto que uno puede esperar y que al final, si bien es costoso en otros aspectos, puede reducir todo lo que se puede implementar para el manejo de las complicaciones. Entonces, es algo que se encuentra aún, digamos, como en estudio. En el caso de lo que son los inhibidores de la activina A, está el garetosmab. Este medicamento se encuentra aún en investigación. En Colombia, tengo entendido, se estaba haciendo un ensayo con este medicamento. Todavía no se tienen resultados. El fin de este medicamento es que él, a diferencia del palovaroteno, lo que hace es disminuir los brotes. Entonces, su mecanismo de acción, si bien es a nivel de la activina, el impacto mayor es porque disminuye los brotes. Al disminuir los brotes, por ende, pues va a disminuir la osificación. Sin embargo, pues hasta ahora, si bien se ha obtenido como que esos resultados clínicos, todavía está pendiente que tenga una aprobación como tal de una entidad regulatoria, pues para poder empezar de pronto a formular o que en un futuro se pueda también considerar como el palo baroteno como un vital no disponible. Finalmente, pues están los inhibidores de ACVR1 o los inhibidores del receptor, que igual estos también están en investigación. Digamos que como tal todavía se está evaluando qué beneficios tiene, también sopesando qué efectos adversos tienen, que eso es lo que al final pues garantiza que se indique o no cierto medicamento a los pacientes. Entonces, ya para finalizar, pues considero que de los aspectos más importantes a tener en cuenta en esta patología es reconocer las manifestaciones clínicas iniciales. Siento que incluso estas estrategias de educación permite que todos nos llevemos a casa los signos iniciales, los motivos de consulta frecuente, para que en un trabajo conjunto evitemos el riesgo de brotes y complicaciones, que es lo que impacta más la vida de estos pacientes. Eh, si bien, aunque es una enfermedad rara y sin una cura definitiva, un manejo multidisciplinario integral puede mejorar significativamente la calidad de vida y el pronóstico funcional. Entonces, estos pacientes necesitan un seguimiento riguroso por todos estos especialistas con el fin, pues, de evitar esas complicaciones. Todo lo que hacemos es en pro de impactar esos posibles desenlaces que son, pues, al final los que llevan a disminuir el pronóstico de los pacientes. Por otro lado, siempre recordar los pilares para el manejo de los pacientes, que es uno, el abordaje multidisciplinario, dos, evitar los brotes y finalmente, pues las terapias modificadoras que aún están pendientes, digamos, en el país digamos, como una regulación para poder formularlos. Sin embargo, pues es una de las terapias que, en el caso del palo baroteno, que hoy por hoy se conocen y que hay que considerar en los pacientes, sobre todo pues en casos donde ya la enfermedad ha avanzado.
Muchas gracias. Como mencioné, pues resulta que uno, digamos, hace esa generalización de que una enfermedad genética equivale a muchos familiares afectados de un núcleo familiar. O, por ejemplo, si yo estoy afectada, significa que la información genética que heredé de mi papá y de mi mamá puede estar relacionada con esa enfermedad que yo tengo. Resulta que, si bien eso es como una generalización, no todo en genética es así. Hay enfermedades que se dan de forma espontánea, es decir, mis padres son sanos, sin embargo, cuando yo me estaba formando en el cigoto, en el embrioncito, mis células, por alguna razón, digamos que esto no como tal, nosotros los conocemos como errores en la parte de la replicación del ADN, precisamente en el embrioncito, en ese cigoto, se da la mutación. Digamos que la causa como tal de que se dé es difícil establecer. Sin embargo, se da de forma espontánea en ese embrión y este, pues a medida que crece, se desarrolla, nace, pues presenta la patología. Digamos que esa es más o menos como la explicación que puedo dar en ese aspecto. Por eso es que, digamos, la mayoría de, estas, de los casos de esta entidad son de novo, es decir, son nuevos en un núcleo familiar. Entonces, pues hay que tener en cuenta esas dos cosas y diferenciarlas, pues teniendo en cuenta lo que decís. O sea, no hay como que generalizar. En este caso, este es uno de los ejemplos de las enfermedades donde los padres son sanos, pero precisamente el hijo tiene una mutación espontánea que se dio en sus células. Caso similar ocurre, por ejemplo, en las encefalopatías que dan epilepsia. Normalmente uno en estos casos ve padres sanos, pero que el hijo presenta un retraso en el neurodesarrollo y una epilepsia de difícil manejo, y uno dice, pero ninguno de los papás tiene epilepsia. No, resulta que a nivel de ese embrioncito, pues preciso, ahí se dio la mutación. Se dio de forma espontánea, como sin un exacerbante o un desencadenante. Pues pienso que es una enfermedad que no se conoce mucho. El tema, sobre todo, el que más me llama la atención es cuando la manifestación clínica es una masa, un nódulo. Si bien, sobre todo en la población pediátrica, cuando uno ve una masa, pues uno corre porque piensa que puede ser algo maligno, un tumor, y pues muchas veces por intervenir, digamos, de forma rápida, puede uno caer en ese círculo vicioso donde lo biopsia y preciso eso desencadena un proceso inflamatorio que nadie dice, pero ¿qué pasó? ¿Por qué dio esto? Entonces, pienso que todavía falta más socialización, por eso me gustan estas estrategias educativas, porque siento que incluso uno entre más sencillo lo explique, de pronto puede llegar a más profesionales de la salud. Si bien uno como genetista normalmente ve a los pacientes ya cuando han avanzado mucho en toda esa cadena de atención de profesionales. Entonces, lo ideal es, por ejemplo, que los de primera línea, por ejemplo, un pediatra, un neonatólogo o cualquier especialista, pues digamos que tenga la oportunidad de abordarlo inicialmente o hasta un médico general. El hecho de conocer que estas manifestaciones pueden darse, uno de forma aislada y que después progresan, pues debe encender las alarmas, si bien no para pensar directamente en la enfermedad, sino como que para hacer seguimiento, o sea, no dejar a los pacientes con que tiene una masa, listo, lo remito y se acabó. No, hacer seguimiento sobre por qué a él le ocurrió esto. Por ejemplo, si un bebé nace con la desviación en el aglus valgus del primer dedo del pie, preguntarse, bueno, ¿será que aquí está pasando algo? Hacer un seguimiento riguroso, que el seguimiento es a la hora de la verdad lo que a nosotros nos permite identificar una patología. Hay varias presentaciones. Una puede ser al nacer, que es la malformación de los pies. Ese es el signo inicial. También pueden aparecer al nacer los nódulos a nivel del cuero cabelludo, que son unas bolitas duras. Digamos que son aspectos que pueden ser fácilmente identificables, por ejemplo, por los padres. Entonces, estos son como las manifestaciones clínicas más frecuentes.
al nacer. De ahí en adelante, donde la clínica se ve más florida es en la infancia y en la adultez temprana. Parece que después de ahí ya la enfermedad como que se estabiliza. Hay que tener en cuenta pues el hecho de que haya un aumento de manifestaciones a nivel pediátrico también pueda depender como de ese proceso de crecimiento que uno tiene pues cuando es niño y está creciendo, todo ese pico puberal, hormonas que a uno lo están incentivando pues a crecer, digamos que eso tal vez puede influir en que la aparición de los síntomas se pueda dar a esta edad. ¿Qué puede ocurrir? Conozco algunos casos donde la enfermedad inicialmente se identifica, bueno, digamos la enfermedad se diagnosticó en la adultez, pero la mayoría de síntomas empezaron desde la infancia. Entonces, si bien las manifestaciones clínicas, digamos que tienen unas edades de presentación, quizás se puedan diagnosticar en la adultez, no porque se den los síntomas ahí, sino porque ya el paciente viene un proceso en donde quizás el desconocimiento pues nos llevó a que hubiera dificultades en saber qué pasa con él y ya en la adultez, además consecuencia pues de todo lo que ha avanzado la medicina y la genética, pues hoy por hoy se pueda saber que esos adultos tienen esta patología. Es la recomendación. El Consejo de Internacional de Fibrodisplasia Osificante tiene en su página web eh, varias recomendaciones en cuanto a todos los aspectos de la vida del paciente con fibrodisplasia osificante. Y a pesar de que es un material para profesionales de la salud, yo pienso que utilizan un lenguaje que facilita también para la comprensión de los pacientes. Pienso que lo ideal, si bien es que el profesional de la salud esté con el paciente, también complementarse con la familia, las instituciones, para que todos conozcan esos aspectos, esas guías, esas sugerencias sobre el manejo de los pacientes, con el fin de que se cambie ciertos aspectos que puedan impactar en el pronóstico del paciente. Intervenir tempranamente sí cambia ese pronóstico, pues porque lo que se evita son lo que uno trata de evitar con las intervenciones son los brotes. Si uno logra cumplir rigurosamente con eso, pues los brotes no se darían. El brote que se puede dar a nivel de la parte cervical, que va a imposibilitar la deglución, que le va a limitar a hablar, digamos, en cierta forma, lo evitaríamos. Lo mismo a nivel torácico, tratar de evitar los traumas, hacer los ejercicios de terapia respiratoria, todo eso puede favorecer que la indemnidad como del tejido y pues eso hace que se prolongue un poco más esa expectativa de vida. Entonces es importante y pues por eso es de los pilares fundamentales del manejo. Pues si bien uno trata de hacer toda la prevención, si bien es como el mayor, es el de mayor impacto en la enfermedad, pues de todas formas uno entiende que hay ciertas limitaciones sociales, la parte incluso de vivienda, que pueden limitar el hecho de que uno acople o adapte el entorno a un paciente con esta patología. Asimismo, pues la limitación de recursos a veces puede no llevar a que se haga un cumplimiento estricto de ciertas estrategias, las limitaciones del desplazamiento, por ejemplo, para llevarlos a terapia, incluso los cuidados en el colegio, si estos no se tienen en cuenta, digamos que eso son aspectos donde en algún contexto se volverán difíciles como de combatir, por más de que uno eduque y por más de que haya la disposición. Entonces pienso que ahí es donde entran a participar los medicamentos, porque son otra forma de evitar esos brotes eh, eh, que no requiera, digamos, como que esa parte social o esa contribución social que muchas veces pues tiene sus limitaciones por otras circunstancias. Entonces,
Lo ideal es que estuvieran de la mano con el fin de evitar el mayor porcentaje que se pueda de esos brotes. Entonces, ambas son importantes, cada una tiene como su particularidad. Entonces, pues es relevante que estos pacientes tengan esta posibilidad o que en un futuro logren tener este acceso. Sí, pueden ser padres de familia, ellos no tienen ninguna alteración, digamos, como en la fertilidad o alguna malformación a nivel del tracto, a nivel del todo el aparato genital, por decirlo así. Ellos pueden tener hijos. Claramente, pues las complicaciones más relevantes, pues es uno, por ejemplo, un padre que tenga FOB, quiera tener un hijo, pues el hijo puede tener un 50% de probabilidad de tener la enfermedad. Eso ya implica que es un riesgo para ese bebé que está dentro de ese útero. Entonces, implica un seguimiento riguroso, pero el padre, pues puede, el paciente puede ser padre naturalmente. En el caso de las mujeres, quienes quieran ser madres, pues ellas deben recibir como que esa educación sobre todas estas posibles complicaciones que se pueden presentar. Una de ellas, por ejemplo, que es importante, es como el útero va creciendo, la capacidad torácica, como el útero empuja el tórax, la capacidad torácica va a disminuir. Entonces, si una paciente tiene una osificación a nivel torácico, pues digamos que quedar embarazada puede ser muy riesgoso e incluso para la vida del paciente, tanto como para la vida del hijo, que son consideraciones que uno debe evaluar. Ahora, por ejemplo, hay otro caso, si la madre está recibiendo tratamiento médico con palovaroteno y queda embarazada, pues es un embarazo fuera por el riesgo inherente de la enfermedad de transmitirse. El palovaroteno es un teratógeno, es decir, es tóxico para los embriones, para los fetos, lo que puede llevar a que desarrolle malformaciones. Entonces, incluso para poder hacer el manejo farmacológico, estas pacientes deben, uno, tener sus anticonceptivos y tener una prueba de embarazo negativa, pues para evitar estos resultados. Eh, digamos que ellos ambos, si hay deseos de paternidad, ambos lo pueden hacer, tanto el hombre como la mujer, de pronto servirse de las estrategias que existen hoy por hoy para poder llevar a cabo una gestación. Sin embargo, pues los riesgos siempre son importantes y hay que darlos a conocer, pues ante estos deseos que los pacientes tengan de ser padres. Que sientan que los profesionales de salud, independientemente de los contextos, las situaciones, las limitaciones, las dificultades, estamos de la mano con ellos para que ellos resuelvan todas sus dudas, resuelvan cualquier inconveniente. La idea es de que trabajemos siempre en equipo. Eh, Pienso que ya conociendo tanto por parte de los profesionales de la salud como la parte de la familia, esta información garantiza en cierta forma que se le brinde a los pacientes una vida distinta en el sentido de que van a tener mayor independencia, se les puede de pronto brindar por mayor tiempo la posibilidad de que puedan comer sin ninguna dificultad, de que puedan respirar sin ninguna dificultad. Entonces, pienso que si bien, así como muchas enfermedades raras, siempre es un desafío los tratamientos, hay una posibilidad de hacer un manejo multidisciplinario que les puede cambiar el pronóstico de vida y cambiar un poco eh, su día a día. Entonces, esto es un llamado a que ellos tienen la posibilidad de cambiar el curso, por decirlo así, de la enfermedad con estrategias sencillas. Entonces, que quizás, si bien hay la dificultad con la aprobación de los medicamentos, bueno, no todo es los medicamentos, existen estas otras herramientas que las tenemos a la mano y que pues con los profesionales de salud tenemos que estar dispuestos a salir adelante.